Bendiciones a todos. Quien presentó la plataforma fue nada más y nada menos que el doctor Oscar Camacho, quien es el rector de esta casa de estudios. Y agradecemos todos los detalles que ha tenido para con nosotros. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Para mí es un privilegio poder presentar al director del Instituto de Investigación Bíblica, el BRI, para la Asociación General. El pastor Elías Brasil de Souza es natural de la parte sur de Brasil, donde él sirvió como pastor y pudo, después de hacer su bachillerato y maestría, ir a Estados Unidos a hacer un doctorado en Antiguo Testamento. Él no solamente se destacó como estudiante, sino que al regresar a Brasil fue nombrado decano de teología para nuestra universidad en Bahía, en la parte norte del país. Después de servir en su natal tierra de Brasil, la Asociación General reconoció sus talentos en investigación, en presentar de manera hábil las enseñanzas bíblicas, no solamente en su área de especialidad del santuario, sino en otras áreas, tanto en español, en inglés y en portugués, que entonces lo llaman a la Asociación General. Aparte de sus contribuciones académicas, que pudiésemos estar mucho tiempo hablando acerca de ellas, la demostración de la forma en que el Señor ha trabajado en su vida es su hogar. Su esposa Mayela y sus hijos, ellos han disfrutado también de papá. Su hijo mayor, Guillermo, está estudiando. Él se ha destacado ya como un erudito desde adolescente, conociendo los idiomas bíblicos, haciendo su maestría en Yale y su doctorado en Princeton. Y Gugu, que era el gran amigo de mi hijo Ben Raimel. Así que para mí es un privilegio que el doctor de Souza sea usado por el Señor en esta mañana y pueda dirigir a la Iglesia Mundial en el área del pensar teológico. Y él me pidió que fuera breve, pero no podía. Muchas gracias, doctor Efraín, por la generosidad de su presentación. Para mí es un gusto y un placer volver a esta institución. Quiero expresar mi gratitud por la invitación de los organizadores, doctor Ríos, que no me invitó, pero me ordenó, y así estoy aquí para hablar para ustedes. Es siempre un placer volver a Costa Rica e interactuar con ustedes, con los estudiantes. Y en el lunes voy a empezar una clase. Ya tengo recomendaciones muy buenas sobre los estudiantes y estoy preparado para apretar lo máximo que se pueda porque tienen lo que ofrecer. Hace 2 sábados disfruté de un sermón muy bueno en mi iglesia local en Maryland. Y el predicador, que había sido un estimado profesor mío, contó una anécdota sobre Albert Einstein. No tengo certeza si la anécdota o la historia es verdad, si es factual, pero debería ser, porque es bueno. Pero dejo para los historiadores la investigación. Pero voy a contarlas de todos modos. Albert Einstein, en el comienzo de su fama, de su carrera como cientista, aún joven, dio una conferencia pública en algún lugar de los Estados Unidos. En aquel entonces él era el cientista o el científico más conocido, más famoso y quizás más inteligente del mundo. Y después de una de sus ponencias o presentaciones públicas, una bella joven, una muchacha muy bonita, lo procuró, se presentó y le dijo: doctor Einstein, imagínese, ocurre que aquella joven hubiera sido Miss América, ustedes pueden imaginar.
Y ella se acercó de Einstein y le dijo: Doctor Einstein, imagínese si nos hubiéramos casado. Imagínese que hubiéramos tenido un hijo con mi belleza y su inteligencia. Einstein no se quedó muy impresionado con la hipótesis. Y él contestó y dice para ella: pero imagínese que esto hubiera tenido un otro resultado, que el niño hubiera nacido con mi apariencia y tu inteligencia. Yo quiero hablar de alguien que tiene la inteligencia y la apariencia la más perfecta que un ser humano puede imaginar. Quiero hablar de Jesucristo. Y Jesucristo es el centro, el núcleo del Evangelio. Y muchos de los problemas que nosotros enfrentamos, de las comprensiones equivocadas del Evangelio, de la tentativa de poner el esfuerzo humano en el centro del mensaje adventista, por algunas personas, viene de una comprensión equivocada del todo. Porque a veces uno falla y pierde de foco el centro que debe ser Jesucristo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 6, el apóstolo dice: porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera a la luz, que de las tinieblas resplandeciera a la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es un texto denso. ¿Qué Pablo quiere decir con todas estas frases y las correlaciones entre ellas? Pero el punto central es muy claro. Jesús es la base. Jesús es el centro de nuestro mensaje. Jesús es el contenido del mensaje. Jesús es el medio, el objeto y el blanco final. Y si uno pierde de vista este aspecto, nuestra comprensión de la santificación, nuestra comprensión del mensaje será distorsionada. Todo en la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento, apunta para Jesús. El Antiguo Testamento fue la preparación para que pudiéramos entender quién es Jesús. Si en el Antiguo Testamento sería muy difícil entender las implicaciones de su muerte y de su vida. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la revelación misma, el ápex, el clímax de la revelación de Jesús. Porque en el Nuevo Testamento nosotros encontramos la historia de Jesús, de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Y tenemos el desarrollo de las implicaciones de quién Jesús fue, cómo era su vida para la vida del cristiano. Y al final, las implicaciones de Jesús para la eternidad. Un libro, un evangelio, no sería suficiente para contar la historia de Jesús. Fueron necesarios 4 para que uno pudiera mirar a Jesús de ángulos diferentes. Pero los evangelios no fueron suficientes. Tenía que tener a alguien como el apóstol Pablo, que escribió varias cartas, y otros autores del Nuevo Testamento, para que pudieran ahora reflexionar sobre la vida de Jesús, los eventos de su muerte, su resurrección, su ascensión, y sacar las implicaciones
teológicas y prácticas para la vida cristiana. Y al final el libro de Apocalipsis presenta a Jesús como el Cordero y saca ahora las implicaciones de Jesús para la eternidad. Así que, estimados hermanos, pastores, líderes de iglesia, yo quiero en estas breves reflexiones esta mañana dividir mi presentación en tres grandes secciones, o tres secciones principales. La primera, yo quiero hablar un poquito y reflexionar sobre la centralidad de Cristo. La segunda parte, yo quiero reflexionar sobre el concepto de sustitución en el proceso de salvación, que está en el corazón del mensaje del Evangelio. Y al final, yo quiero sacar algunas implicaciones para nuestra vida y enfatizar la importancia de una comprensión equilibrada del Evangelio en toda su riqueza, en toda su multidimensionalidad, en todas sus facetas. Y el primer punto es la centralidad de Jesucristo en el mensaje del Evangelio. El cristianismo es diferente de religiones orientales y religiones paganas. Porque la mayoría de las religiones mundiales, religiones paganas, ellas tienen su centro en las enseñanzas de un maestro. Así es en el budismo y otras religiones. Son las enseñanzas del maestro lo que cuenta. Y los seguidores del maestro quieren aplicar las enseñanzas del maestro a su vida. Esto también es parte del cristianismo. Nadie va a cuestionar el hecho de que Jesús nos enseñó muchas cosas que tenemos que practicar. Pero eso no está en el corazón del mensaje cristiano, no está en el corazón del Evangelio, porque en el corazón del Evangelio es la persona misma de Jesús. Él es el centro de todo. Nuestro mensaje no es tanto un mensaje de difundir para el mundo las enseñanzas de Jesús, para que todos aprendan a vivir como Jesús vivió, para que puedan imitarlo. Aunque esto sea importante y sea un aspecto, pero el más importante es la persona de Jesús como nuestro Salvador, el Dios encarnado. Porque hay muchas personas por ahí que ni cristianos son, pero que admiran a Jesús. Le gusta hablar de Jesús. Tiene una imagen de Jesús que a veces no es bíblica, pero tiene apreciación por Jesús como un maestro, como un gran ser humano que existió, como alguien más como Buda, Confucio y muchos otros maestros religiosos. Pero el Evangelio bíblico no se expresa de esta manera. El Evangelio bíblico está centrado, está centralizado en la persona de Jesús. ¿Quién fue Él? Y no hay nadie como Jesús. Puso mis manos en un libro no hace mucho tiempo. El título del libro era No hay nadie como Jesús, de Blake Western. No hay, y en inglés es There is no one like Jesus. Y me llamó la atención los títulos de los capítulos. Son 19 capítulos. Y cada uno de los capítulos muestra una faceta de Jesús. Y muestra y argumenta y demuestra bíblicamente que no hay nadie como Él. Por ejemplo, no hay nadie como Jesús en su deidad. No hay nadie como Jesús en su humanidad. No hay nadie como Jesús en sus milagros, en su revelación, en su salvación, en su intercesión. No hay nadie como Jesús en su relación con la iglesia. No hay nadie como Jesús en el servicio. No hay nadie como Jesús en la misión, en la sabiduría, en la riqueza, y así se va.
Así, mis queridos, estimados hermanos, no hay nadie como Jesús. Y nuestra cristología precisa estar en el lugar correcto para que nuestra soteriología pueda expresarse de la manera cierta. Y ahora paso para la segunda parte de mi reflexión esta mañana con ustedes. Yo quiero hablar un poquito ahora como un desarrollo de la persona de Jesús, quién es Jesús, la importancia de él, para el concepto de sustitución, que es crucial y fundamental en la comprensión de la salvación. Si uno no tiene este concepto clarito, uno va a caer en uno de los extremos de la comprensión de la salvación. Porque aunque Jesús sea nuestro ejemplo, y nosotros debemos tener como el blanco de nuestra vida imitar a Jesús, y a cada día que sermos más semejantes a Él, hay algo que viene antes de esto, que es la base, que es la fundamentación del Evangelio, que es el hecho de que Jesús vino para ocupar nuestro lugar, sufrir la muerte que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos tener la vida que solamente a Él le era por derecho. Y este concepto ha sido repetido a lo largo de la historia del cristianismo por Martín Lutero, Elena de White, también en el libro Camino a Cristo y en otros escritos. Ese es un aspecto fundamental de la comprensión de la salvación. Y hoy lo que percibimos, que hay una tendencia en algunos lugares de rechazar esta noción de sustitución, o entonces de reinterpretarla. En un extremo está la teología liberal, que no acepta el concepto de sustitución, porque para la teología liberal, que es humanista, la sustitución es una distorsión del carácter de Dios. Porque ellos van a decir, ¿cómo que Dios puede dar su hijo para nosotros, para morir? Esto es como si fuera un padre abusando de su hijo. Y la teología liberal va a mirar a Jesús no como el sustituto, no como el sustituto, pero como un ejemplo, un gran maestro, un ser humano ideal que nos muestra cómo debemos vivir nuestra vida en amor y entrega por el prójimo. Entonces, ese es el extremo de la teología liberal. En el otro extremo que nosotros encontramos a veces, también se olvida de la sustitución, que pone un énfasis tan fuerte en la santificación, en la perfección cristiana, y en el hecho de que Cristo debe ser nuestro ejemplo, que tenemos que ahora emular, imitar a Cristo, casi como si fuera una competencia o una competición con Cristo para hacer las cosas que Él ha hecho. Si Él hizo, yo ahora puedo hacer también. Y con esta énfasis, uno se olvida que arriba de todo, Cristo es nuestro sustituto. Y la noción de sustitución está en el corazón del Evangelio, está en la base del plan de la salvación. Sin sustitución y el concepto bíblico de expiación, no hay Evangelio. El concepto bíblico de sustitución fue muy bien explicado, ilustrado en el concepto, en la estructura del santuario, del tabernáculo, los sacrificios,
todo apuntaba para un sustituto. Todo lo que ocurría allí, de alguna manera, apuntaba para Cristo. Pero nos tenemos en el Antiguo Testamento una historia, un capítulo específico, que con una narrativa, con la experiencia de un patriarca, explica lo que significa sustitución. Es Génesis capítulo 22. Y Ángel Manuel Rodríguez, en su disertación doctoral, trabaja con ese capítulo. Muy bien. Ustedes conocen la historia, no necesitamos repetirla aquí. Pero el clímax de la historia es cuando Abraham estaba listo para sacrificar su hijo. Y ahí hubo una voz de un ángel que le dijo: no haga esto, porque ahora yo sé que tú temes a Dios. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué Abraham ve ahora? Él mira y ve el cordero. Y el cordero toma el lugar de su hijo. So, en la experiencia de Abraham, el cordero tomó el lugar de su hijo. Pero 2000 años más tarde, cuando el Padre ofreció su hijo para morir por nosotros, no hubo un cordero para reemplazarlo, porque él era el cordero. Donde Abraham a Cristo hay esta conexión que pasa por el culto hebreo, por toda la revelación de los profetas. El punto es del mensaje. El evangelio no se basa en algo que yo pueda hacer. No se basa en algo que yo soy, pero se fundamenta en algo que Dios es, en lo que su Hijo es y en lo que Cristo ha hecho por mí, tomando mi lugar. Todo lo que viene después se basa en este concepto. Si uno pierde esto, va a perder los demás y la comprensión de la salvación será una implicación distorsionada. Pero ahora quiero reflexionar un poquito más con ustedes, porque se habla mucho del concepto de sustitución. Dios nos salva con la base de su Hijo Jesucristo. Yo puedo ser el peor pecador, pero en el momento que yo acepto a Cristo, que yo entrego mi vida a Él, yo estoy perdonado y justificado. Y ahora su Espíritu va a trabajar en mi vida para que pueda conformar mi conducta al ideal divino. Pero la base, yo estoy salvo en el momento que acepto a Cristo como mi Salvador. Ahora la cuestión es, parece que hay algo arbitrario. ¿Cómo que Dios puede me perdonar con base en lo que Cristo ha hecho? ¿Dónde está la lógica de la salvación? ¿Tú piensas que es justo cuando hay alguien que está en la cárcel y hay alguien ya que es un criminoso, mató muchas personas, y ahí la madre de él va al juez y dice: por favor, señor juez, déjeme mi hijo salir libre, porque yo voy para la cárcel tomar su lugar? ¿Les parece justo? Ciertamente que no, porque yo no conozco un sistema judicial en el mundo que se basa en un sistema de sustitución. Y aquí está el escándalo del evangelio. Y algunas explicaciones, ilustraciones han sido ofrecidas para tentar entender cómo funciona, cuál es la lógica que está en la base de este concepto de sustitución. Y yo tengo leído y oído y me he informado de muchas historias, ilustraciones que evangelistas, que predicadores cuentan, que son interesantes, que ilustran facetas de la sustitución, pero que no son completas, porque ninguna ilustración es perfecta. Pero una ilustración muy interesante que he oído hablar
que un predicador muy famoso ha contado, el pastor Lonnie Melashenko, de La Voz de la Esperanza o La Voz de la Profecía en inglés. Él cuenta una historia que una comunidad indígena muy cerrada, con toda la jerarquía del liderazgo, con el jefe y todo allí, empezaron a desaparecer algunos objetos. Alguien estaba robando. Y hubo una investigación. Y ahí había una penalidad, un castigo para aquel tipo de cosas, de acuerdo con las tradiciones de la tribu. Y la persona que fuera culpada por aquella transgresión tenía que recibir varios azotes, varios castigos físicos. Para encurtar la historia, finalmente descubrieron quién estaba haciendo esto. Y descubrieron que era la madre del jefe de la tribu, una anciana. Y ahí, ¿qué podrían hacer ahora? El jefe se quedó en una situación muy difícil. Porque se dice, no, vamos a dejar la cosa como está porque es mi madre. Es un problema, él no tendría más autoridad. Si él ejecuta la punición, podría matarlo, que él no tendría condiciones de soportar. Entonces la historia prosigue, dice que el jefe decidió él mismo poner su brazo en el lugar de la punición y ordenó que le fueran dadas las chivatadas, el castigo. Esa es una ilustración muy interesante, explica alguna cosa, pero no explica todo. Una otra ilustración es el concepto de corporatividad, de corporación, personalidad corporativa, según lo cual el representante de una comunidad puede servir como el sustituto del todo. Y esa historia, yo he leído de la biografía de Cyrus Gordon, que fue un famoso arqueólogo que trabajó en Irak, ahí por los años 20 del siglo pasado, 100 años atrás. Y él cuenta una historia que una vez se le robaron una bicicleta, desapareció del acampamento. Y ahí él fue a la policía y dice, me robaron una bicicleta, en este lugar, así, me robaron una bicicleta. Ahí la policía dice a él, vamos a solucionar el problema. Ahí se fueron caminando y encontraron un joven que estaba por allí. Y la policía tomó el joven y empezó a castigarlo. Y Cyrus Gordon dice, no hagan esto con él. Porque no es este que andó por allá, que no creo que él tenga robado mi bicicleta. Y la policía le contestó, dice, no interesa, es de la misma tribu. Entonces está punido, está solucionado el problema. Ese es un otro concepto de justicia, personalidad corporativa. Y algunos utilizan este concepto para explicar el concepto bíblico de sustitución. Cubre un aspecto, una faceta, pero no explica el todo. Para entender el proceso, la lógica, la teología de la sustitución, hay que empezar con Génesis, capítulo 1, con la creación. Génesis 1, 26 a 28. Que dice allí que Dios nos creó a su imagen, su semejanza, y ordenó a nuestros primeros padres que ahora se multiplicasen, que se reproducieran. En otras palabras, Dios los creó de manera corporativa en Adán. Si Adán fuera perfecto y no pecara, la humanidad entera, sus hijos serían no afectados por el pecado. Pero conocemos la historia. Tiene Génesis 3. Adán pecó. Y el pecado de Adán, la transgresión de Adán, afectó sus descendientes hasta hoy. Y hoy, cuando yo tengo tendencias para el pecado, cuando paso por el proceso de envejecimiento, cuando sufro enfermedades, no es necesariamente por mi culpa. Cuando yo me muero, no es por mi culpa. Yo he recibido esto de
Adán. Usted puede hacer todos los ejercicios físicos que quiera. Puede ser y debe ser vegetariano toda su vida, pero eventualmente, finalmente usted va a morir. ¿Por qué? Porque usted ha pecado. Usted puede apresurar su muerte. Es posible apresurar, pero usted no puede impedir. Porque nosotros hemos heredado esto de Adán. Y ahora usted puede llegar para Dios y decir: Señor, tú eres muy injusto, porque yo estoy en esta situación ahora por culpa de Adán. ¿Por qué tú hiciste la cosa de esta manera? Tú puedes cuestionar a Dios y tiene ese derecho, por supuesto. Pero Él te va a contestar y va a decir lo siguiente: hay un segundo Adán, Jesucristo. Si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, tú no estarás más bajo el primer Adán, está bajo el segundo Adán. Pero tienes que tomar tu decisión. Y Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21, explica esto, que nosotros en el nuevo Adán podemos ahora revertir la condición del pecado. Pero el principio es sustitución. ¿Por qué existe sustitución? ¿Por qué existe esa salvación en que un Jesucristo murió y ahora sus beneficios pueden afectar toda la raza humana? Quiero decir, los que lo aceptan. ¿Por qué? Porque así Dios nos creó. Dios nos creó como una comunidad humana corporativa en Adán. Adán ha pecado, se rebeló contra Dios. Dios tiene un plan. Jesucristo, su Hijo, el segundo Adán, viene. Ahora tiene una diferencia. Usted no tiene opción, porque cuando usted nace, usted viene bajo la herencia de Adán. Usted hereda la muerte y las consecuencias del pecado de Adán. Pero en Jesucristo no es automático. Usted tiene que aceptar. Es una opción que Dios te da. Y por eso el Evangelio se basa en el concepto de sustitución. Porque Dios nos salva de una manera similar al que Él nos crea. Él nos creó en Adán. Él tiene el derecho de nos salvar en Cristo. Y nadie puede decir que Él es injusto cuando Él nos salva en Cristo. Porque Él va a decir, así como los crea todos en Adán, así como ellos heredaron la muerte de Adán, ellos no estaban en el jardín del Edén. Usted no estaba en el jardín del Edén. Pero lo que ocurrió allá te afecta hoy. Usted no estaba en el Monte Calvario. Pero lo que ocurrió allá te va a afectar positivamente hoy, si tú aceptas a Cristo. Este es el Evangelio. Y hay que tener claritos estos conceptos para que nuestra comprensión de la salvación sea correcta. Voy a pasar para la última parte de mi reflexión. Quiero hablar un poquito sobre las implicaciones para la vida cristiana de la salvación. Y quiero hablar un poquito también sobre las consecuencias negativas. Cuando uno no entiende, no comprende la salvación en Cristo. En primer lugar, Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, dice así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anátema. Entonces, queridos hermanos, estimados líderes, pastores, colegas, si alguien predica un evangelio que no es el evangelio de la Biblia, el evangelio que no comienza con Cristo, te lleva a Cristo y termina con Cristo, no es el evangelio. Es una distorsión. Yo tengo aquí una citación de un hombre llamado John Witherspoon.
Él fue el primer presidente del Princeton, del seminario Princeton, y él habla 3 frases que para mí son muy significativas. 3 frases. Él dice así: maldito sea todo aprendizaje que sea contrario a la cruz de Cristo. Segunda, maldito sea todo aprendizaje que no coincida con la cruz de Cristo. Tercero, maldito sea todo aprendizaje que no esté subordinado a la cruz de Cristo. Él está hablando del contexto académico, de la escuela, pero esto se aplica a la vida de la iglesia muy bien. No aceptemos ninguna enseñanza, ninguna así llamada nueva luz que no esté en armonía con el Evangelio de Jesucristo. Hay algunos perigos y una teología que enfatice mucho la perfección humana. ¿Y cuáles son los perigos? Uno de ellos es orgullo espiritual y justicia propia. Uno pasa a enfatizar esas cosas, uno va a llegar a un orgullo espiritual. Otro punto es el miedo y la ansiedad, porque si uno enfatiza la perfección, y si uno hace el corazón del Evangelio, entonces usted va a mirar usted en el espejo y va a descubrir que usted no es perfecto. Y ahí existe la ansiedad. Existe el problema de la culpa y de la condenación constantes. La culpa es un peso que está sobre tu cabeza y tú no consigues disfrutar de la alegría, de la belleza de la salvación. Hay el problema del legalismo y de una fe, de una vida basada solamente en reglas, sin que Cristo sea el significado de estas reglas. Hay el problema del agotamiento espiritual. Hay el problema de negligenciar la gracia de Dios. Y eso también afecta nuestras relaciones interpessoales. Así, mis queridos hermanos, colegas y líderes, pastores, Elena de White tiene una declaración que está en el 3er volumen de Mensajes Selectos, que ella dice así: una vida en Cristo es una vida de descanso. Puede que no haya éxtasis de sentimientos, pero debe haber una confianza permanente y pacífica. Tu esperanza no está en ti mismo, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría y tu fragilidad a su poder perdurable. Así, mis hermanos, Cristo es el centro del Evangelio. Y para concluir, yo quiero mencionar el mensaje de un himno que yo he visto en el YouTube. Es un himno que tiene 30 millones de accesos. Un himno muy bonito. Y el título del himno en inglés es I Know a Man Who Can. Yo conozco un hombre que puede. Bonita música. Y la letra dice así: yo no puedo tomar un corazón que está roto y hacerlo de nuevo, pero conozco un hombre que puede. No puedo tomar una alma que está enferma de pecado, hacerla blanca como la nieve, pero conozco un hombre que puede. Algunos los llaman Salvador, el Redentor de todos los hombres. Yo lo llamo Jesús, porque es mi amigo querido. Si sientes que nadie te ama y tu vida está fuera de control, conozco un hombre que puede. No puedo caminar sobre las aguas ni calmar el mar agitado, pero conozco a un hombre que puede. Yo no puedo hacer que los ojos ciegos se abran o que los cojos vuelvan a caminar, pero conozco un hombre que puede. Algunos los llaman Salvador, el Redentor de todos los hombres. Yo lo llamo Jesús, porque es mi amigo más querido.
si sientes que nadie puede ayudarte y tu vida está fuera del control, conozco a un hombre que puede. Sí, conozco a un hombre que puede. Queridos hermanos y hermanas, este es el Evangelio, cuya belleza se revela en el rostro de Jesús. Conocemos un hombre que puede. No podemos arreglar el mundo, no podemos arreglar a los que nos rodean, no podemos arreglar los desafíos y problemas personales que enfrentamos en la vida, pero sí conocemos un hombre que puede. Que Dios los bendiga.